Para ti,
Buenos días, hermanos. Continuando con el estudio bíblico, lo que las escrituras dicen acerca de sí mismo, hoy 26 de julio del 2020. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico y vamos a hacerlo, primero que nada, con una oración. Señor, gracias por permitirnos estar nuevamente aquí, realizando un estudio bíblico en tu nombre. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, que nos ayudes a entender las Escrituras como tú nos mandas, como tú nos dices que debe de ser. Te pedimos que nos aumentes la fe, que nos des sabiduría, que nos hagas entender, que nos hagas comprender tu palabra y sobre todo que nos des fortaleza y nos ayudes a cumplir, a poner en práctica todo aquello que aprendemos. Por otra parte, Señor, te pedimos por todos aquellos que tienen y sufren por alguna necesidad, por alguna enfermedad, que tú proveas todas las necesidades y tú saques adelante en la recuperación de la salud, todo para la gloria y para tu honra. Pedimos que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra, así como se cumple en el cielo. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuando entonces con el estudio bíblico. Este es el 9º estudio bíblico. Y vamos a iniciar con las tareas, ¿no? No voy a mencionar mucho de las tareas. Son 5 tareas. Es Juan 5:39, Romanos 10:17, Hebreos 4:12, Juan 20:31 y 2 de Timoteo 3:16. Estas son nuestras 5 tareas que tenemos. Es aprenderse de memoria los versículos. En algún momento los vamos a utilizar. Damos inicio a la clase. El título es Los malos invalidan con sus tradiciones su palabra. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 7 el versículo 9 y el versículo 13. Bien, dice así: les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjense el título, los malos invalidan con sus tradiciones su palabra. ¿Qué dice aquí? Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué aprendemos de estos 2 versículos? Aprendemos lo siguiente, que muchas personas creen en Dios y también creen obedecerlo. De hecho, hasta dicen obedecerlo. Pero cuando una tradición, ya sea que por su cultura o por costumbre, se contrapone con la palabra de Dios, optan por seguir sus tradiciones por encima de la palabra de Dios o en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ya he explicado ese punto, viene la siguiente pregunta: ¿eres acaso tú uno de ellos? Es una pregunta, ¿no? Ahora bien, a manera de reflexión y antes de que contestes, tú puedes decir, no, pues yo no, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios antes que cualquier tradición o cualquier cultura, ¿verdad? Ok, vamos a ver si es cierto, ¿no? Te voy a poner a pensar un poquito. Hay ejemplos de tradiciones y costumbres, como cuáles. Hay días festivos como la Navidad, como el Año Nuevo, el Día del Padre, el Día de la Madre, un cumpleaños, mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hija, de mi esposa, de mi familia, o el cumpleaños de un ser querido, de un amigo. Hay puentes, hay vacaciones, 1 de mayo, 16 de septiembre, y etcétera, etcétera, ¿no? Esas son, digamos, algunas tradiciones o costumbres que como mexicanos tenemos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es la siguiente. Cuando tú estás en una situación similar, en un día de esos, de festejo, ¿te congregas aunque sea el mismo día? Es decir, aunque caiga el mismo día. O sea, porque tú, por ejemplo, estás celebrando Navidad, Año Nuevo, cumpleaños,
estás de vacaciones, te congregas, se contrapone, o prefieres celebrarlo y disfrutar, descansarlo o realizar cualquier actividad antes que ir a la iglesia, antes que servir a Dios. Al cabo es Navidad, es Año Nuevo, es Día del Padre, pues no, es una vez al año, un cumpleaños, o estamos de puente, no hay problema. O son vacaciones, mis vacaciones pues son sagradas, dicen, fíjate, son sagradas, debo de disfrutarlas, ya me lo gané, que tú no te ganaste nada, ¿sí? Todo lo que ganamos, sí, es para Dios, debe ser para Dios. Debemos honrar, ¿sí? Toda la gloria y toda la honra es para Dios, ya lo sabemos. Ahora bien, hay tradiciones como que están por costumbre, cultura, como clásicas, como cuáles están en el segundo punto, ¿no? Que es como, por ejemplo, adorar imágenes. Hay mucha gente que adora imágenes por costumbre, por tradición, porque sus padres se lo inculcaron, no tanto porque ellos investigaron, oye, ¿por qué adoro una imagen? Entonces, este tipo de gente prefiere rendirle culto a las imágenes antes que a Dios. O algunas religiones imponen cargas o agregan algo pesado que no son bíblicas. Ejemplo, para manera de ejemplo nada más, ¿no? Como cuestiones como la primera comunión, que el novenario, y etcétera, etcétera, ¿verdad? La otra parte es que, por ejemplo, este tipo de personas, ¿sí? Los que reconocen más o ponen por encima una tradición o la cultura por encima de la palabra de Dios, en lugar de reconocer la palabra de Dios como su única autoridad en todas las cuestiones de fe y conducta, esquivan las claras demandas de la Escritura con sus propias tradiciones humanas. Por lo tanto, el culto o su culto a Dios es de manera superficial. Como dice su palabra, de labios lo honran, mas no de corazón. Su corazón está apartado de Dios. Si nosotros estamos practicando eso y nos estamos dando cuenta que estamos mal o que hemos estado mal, pensando que hacíamos bien, ya pudiéramos pensar, ya todo el año adoré a Dios, pero este año no. O sea, no, claro que no, error, eso es un error garrafal. Fíjense, la siguiente, no es reflexión, ¿no? Pero enseñanza. Cuando una tradición entra en conflicto con la Escritura, debe ser rechazada con firmeza, porque la Escritura es suprema y la tradición debe estar subordinada siempre a ella, es decir, sujeta. Está primero Dios, primero la palabra de Dios, ¿sí? Antes que cualquier tradición humana. Siempre va a estar por abajo de la palabra de Dios. Ok, ahora leímos la cuestión de Marcos 7, ok. Antes creo que me pasó una diapositiva. Ok. Cuando leímos Marcos 7:9, donde dice, en la parte que dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, ¿verdad? Aquí lo voy a regresar un poquito. Perdón. Ok, aquí, donde decía esta parte, ¿no? Donde dice, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Aquí vemos cómo la postura de Jesús fue totalmente clara y se podría resumir en los siguientes puntos. Bien, voy a cambiar las diapositivas. Aquí están los puntos. La autoridad no reside en la tradición, ¿sí?, sino en las Escrituras, solamente en las Escrituras. Entonces, esto se oponía a cualquier enseñanza que estuviera en conflicto con la ley divina. Acuérdense lo que leímos. Punto número 2. Su defensa de la inspiración de toda la Escritura la llevó a censurar claramente tanto a los fariseos, que añadían a la palabra de Dios,
como a los saduceos que le quitaban. Fíjense cómo unos le agregaban y otros le quitaban. Tanto una es pecado como la otra. Fíjense bien, el siguiente punto. La escritura es divina y las tradiciones son humanas. Es súper claro. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o al hombre? A Dios. La escritura es divina, por lo tanto obedecemos a Dios. Y las tradiciones son humanas, por lo tanto estas quedan subordinadas por abajo de la palabra de Dios. Entonces fíjense, las tradiciones, siendo humanas, tienen los mismos defectos y errores que los humanos. Es decir, que cualquier obra humana, pero la palabra de Dios es divina. No hay error. Siguiente punto. Punto 59. Esto dice así: no debemos ajustar la doctrina de la Biblia a nuestras opiniones. ¿Sí? Fíjense cómo le agregaban y le quitaban. Ahora el punto no debemos ajustar la doctrina de la Biblia a nuestras opiniones. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 14 al 18. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ojo, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Que usa bien la palabra de verdad. Fíjese el título: no debemos ajustar la doctrina de la Biblia a nuestras opiniones, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Fíjense, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Fíjense cómo había confusión en todo esto, ¿no? ¿Qué aprendemos de todo esto? Cuando ajustamos la doctrina de Dios a nuestras opiniones, estamos cometiendo un gravísimo error. Pudiéramos llamarlo el Evangelio según San John, decía el pastor David Rodríguez. Evangelio, ya cuando tú sacas de contexto un texto, ¿sí? Ya es el Evangelio según San John, ya no es el Evangelio según la Biblia. Aquí Dios nos está diciendo que debemos usar bien la palabra de verdad, ¿verdad que lo dice ahí? Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer para manejar la palabra de verdad de una manera correcta? ¿Qué debemos hacer? Sencillo. Para eso es este estudio bíblico, para leer la Biblia, para estudiarla, para escudriñarla. ¿Sí? Escudriñar que la Biblia, ¿para qué efecto? ¿Sí? Para poder entenderla y de esta manera usarla correctamente y aplicarla a nuestro diario vivir. Ahora vamos a explicar el versículo 18, ¿no? Que se acuerdan que decía al final, pues está en su pantalla, ¿no? Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, ya había pasado, y trastornan la fe, no lo que pensaban algunos. Estos falsos maestros negaban la resurrección de Cristo. Creían que cuando una persona llegaba a ser cristiana o una nueva criatura, esta solamente renacía. Había un renacimiento, pero puramente espiritual. Decían, nada más, tú renaces, pero espiritualmente. Y decían que la única resurrección que tendría era esa, ¿no? Sin embargo, Pablo aquí decía que la resurrección era física, que los muertos iban a resucitar y que sus almas vivirían eternamente con Cristo. Ellos creían solamente una parte de la Biblia, no la interpretaban como es debidamente. ¿Qué podemos aprender de esto poquito que hemos visto?
que no podemos ajustar o acomodar la doctrina de las Escrituras para que ésta se adapte a nuestras opiniones o a falsas creencias. Si lo hacemos indebidamente, ¿verdad?, entonces nos estamos poniendo por encima de Dios. Nos estamos poniendo por encima de la palabra de Dios. Fíjense lo grave, ¿no? Le estamos diciendo a Dios que su doctrina no es como Él la expone en la Biblia, sino que la doctrina es como yo la entiendo, como yo la estoy exponiendo en su vida. Como yo la estoy exponiendo. Es como yo creo que es. Fíjense qué tan grave es, ¿no? Al final de cuentas, esto termina siendo orgullo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? Sería entonces, cuando nosotros le queremos decir que no, pues es que la doctrina es como yo la expongo y no como está en la Biblia. Entonces, tendríamos que decir que es el Evangelio según San John, o por decirlo así, ¿no? Es una carta a los ensenadenses según el apóstol Yo. O sea, es ridículo todo eso, ¿verdad? La interpretación de la Biblia no es humana. La interpretación de la Biblia es espiritual para el humano. ¿Sí? No hay que confundirnos. La interpretación de la Biblia es única. Nuestra creencia debe estar fundada en la palabra de Dios, no en las costumbres, en la cultura, ¿verdad? Debemos edificar nuestra vida en su palabra. Fíjense bien, debemos edificar nuestra vida en su palabra, sobre su palabra, con su palabra, por su palabra, porque ella nos dice cómo debemos vivir. ¿Vivir para qué? Para Él y servirle a Él, solo y únicamente a Él. Con todo esto que acabamos de ver, podemos observar que un estudio constante y diligente de la palabra de Dios es vital y es de vital importancia, de importancia eterna. Entonces vimos ahorita que no debemos ajustar la doctrina de la Biblia a nuestras opiniones. Ahora, el siguiente punto, fíjense, Satanás torció la palabra de Dios. Fíjense, esto lo encontramos en Génesis 3, del versículo 1 al 5. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta historia todos lo conocemos, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Fíjense cómo le mintió. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todo esto lo hemos estudiado muchas veces, ¿verdad? Pero vamos a sacar una aplicación, una enseñanza de esta parte, ¿no? ¿Cuál? Es que Satanás torció la palabra de Dios. Aquí vemos cómo Satanás tentó a Eva, torciendo las palabras de Dios, las palabras que les había dicho, ¿verdad? Haciéndola dudar de la palabra de Dios, de su bondad. La hizo dudar también de su bondad. La hizo dudar, prácticamente le dijo que Dios estaba mintiendo. Así. Le estaba diciendo que Dios era muy estricto, era muy egoísta, muy mísero. Es lo que estaba más o menos diciendo Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no quería que ella tuviera conocimiento, que estaba limitada, ¿no? Dios está limitando el conocimiento del bien y del mal, ¿no? No conoces lo que Él conoce. Pero fíjense, dentro de la propuesta de Satanás estaba la desobediencia a Dios, la desobediencia a su palabra.
¿Y qué pasó al final? Logró que pecara. Entonces, Satanás, con todo esto, vemos cómo distorsionó la palabra de Dios. ¿De qué manera? La razonó, la sazonó según a él le convenía, ya que su único interés era que Eva pecara. Satanás utilizó un motivo sincero para tentar a Eva. Llegarás a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Le estimuló, de esta manera, Satanás le estimuló el deseo y el orgullo del corazón de Eva y logró su propósito. Entonces, fíjense bien, para Eva, el conocimiento del bien y del mal le parecía inofensivo. ¿Sí? Oye, pues voy a conocer, ¿sí? Pues no está tan mal la propuesta, ¿verdad? De igual manera que a nosotros nos parecen inofensivos muchos pecados. No, hombre, eso que no pasa nada, no es tan grave. ¿Sí? Antes de juzgar a Eva, hay que vernos nosotros mismos cómo vemos los pecados. Ay, eso no es tan grave, no creo. Ah, pues igualito pensó Eva, igualito, ¿verdad? Al contrario, esto tiene un beneficio, ¿verdad? Ahora bien, no estaba mal Eva que quisiera ser como Dios, ¿verdad? Porque se supone que es la meta que debemos hacer todos nosotros, ¿no? Debemos ser a su imagen y semejanza, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Tratar de ser a su imagen y semejanza. Pero ojo, ellos, ¿sí? Me refiero a Adán y Eva, ya eran a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? A la semejanza e imagen que Dios quería que fueran, ya eran. No había necesidad de algo más. Ahora bien, no sabemos, ¿sí?, si en algún momento Dios hubiera querido que Adán y Eva conocieran el bien y el mal. No sabemos, ¿verdad? Y tal vez, pero si eso fuera posible que hubiera sucedido o que quisiera Dios que pasara en algún momento, sería a su modo, ¿sí? Al modo que Dios quisiera. Tal vez su modo era que nunca, porque esa era la manera correcta de ser, a imagen y semejanza de Dios. Pero Satanás engañó a Eva. No era el modo apropiado de lograr ese objetivo, ¿sí? Porque Dios no estaba dentro de lo que Dios había establecido. Entonces no podía Eva, ni podemos nosotros llegar a parecernos a Dios desafiando su autoridad, tomando su lugar y decidiendo por nosotros mismos, ¿sí?, de cómo debe de ser y lo que es mejor para nuestras vidas. ¿Cómo debe de ser? Dios establece cómo debe de ser. ¿Y qué es lo mejor para nuestras vidas? No es lo que yo decido o qué es mejor para mi vida. Es lo que Dios decide qué es lo mejor para mi vida. ¿Y cómo lo decide? Con la Biblia, con su palabra. Él nos dice qué es lo mejor para nuestra vida. Es más, nos dice cómo ser sabios. En caso de no hacerlo de esta manera, llegamos a ser nuestros propios dioses, ¿sí? En el momento que nosotros tomemos decisiones y no tomamos en cuenta la voluntad de Dios o la palabra de Dios, automáticamente somos nuestros propios dioses. Fíjense lo que dice John MacArthur. Satanás continúa sus esfuerzos para hacer que el pecado sea menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente. Es una palabra de reflexión. Fíjense bien, la voy a repetir. Ustedes la pueden leer en pantalla. Satanás continúa sus esfuerzos para hacer que el pecado sea menos ofensivo. No es tan malo, ¿sí? Te dice, no es tan malo. No lees la Biblia. Tú sigue tu corazón, ¿sí? No. Tú sigue tu forma de pensar, es la correcta, no la que dice en la Biblia. No es completamente clara la Biblia. No, mira, no está bien. Mira que hay una contradicción y él te empieza a poner cosas en tu corazón para que tú no la obedezcas, para que no obedezcas a Dios. Es sencillo. Cuando no obedeces a Dios, estás obedeciendo a Satanás.
U obedeces a Dios u obedeces a Satanás. No hay punto intermedio. Dice, Satanás continúa sus esfuerzos para hacer que el pecado sea menos ofensivo, el cielo menos atractivo, hasta el punto, fíjate, de decir, ni existe nada, la vida es todo lo que hay aquí en la tierra y ahí queda todo, ¿no? De alguna manera empieza a trabajar, ¿sí? En ti, ¿no? Te dice que sea menos ofensivo, y luego también habla que el infierno menos horrible. Ay, no creo que sea tan mal, hombre. Ay, eso no, hay mucha gente que ha muerto y nadie ha venido del infierno y dicho que es muy feo. Si lees la Biblia te vas a dar cuenta de algo muy diferente a eso. Y dice que el evangelio sea menos urgente. Esparcir el evangelio es una emergencia. Es una emergencia. ¿Sí? Tenemos que esparcir el evangelio. Tiene que ser una emergencia en nuestras vidas. Una emergencia de tal manera que cuando tú miras a una persona, tú tienes que hablarle de Dios. ¿Sí? Decirle que está pecando, que está cometiendo pecados. Entonces, hay que decirle que tiene que arrepentirse, que tiene que creer en Dios. El evangelio es una emergencia, es una emergencia. Ok, dice el siguiente punto. Quiero aclarar algo, ¿no? Que tratar de llegar a ser como Dios no es lo mismo que tratar de ser Dios, con base a lo que estudiamos ahorita. Ser como Dios se refiere a reflejar sus características y reconocer su autoridad sobre nuestra vida, es decir, sometiendo nuestra voluntad a su voluntad, tal cual Jesús lo hizo aquí en la tierra a su Padre. Entonces, hay que tener mucho cuidado y observar cómo Satanás, mediante una tentación, ya lo vimos, o de manera a veces voluntaria por nuestra propia soberbia, las propias personas tuercen directamente la palabra de Dios, presentándola como buena, ¿sí? Como placentera, como deseable. Un ejemplo muy práctico, el evangelio de la prosperidad. Te presentan de tal manera, ¿sí?, que no tienes una idea. De una manera que te parece inofensiva. Oye, pues si estás adorando a Dios, hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñarla para saber qué está pasando, ¿sí? Por eso es importante estudiar la palabra de Dios para estar alertas y no ser engañados por cualquier viento de doctrina. Fíjense bien la siguiente frase de John MacArthur. El evangelio de la prosperidad promete total sanidad, bienestar y riquezas. Y es lo mismo que te ofrece Satanás. ¿Sí? Hay que leer la Biblia, hay que leerla, hay que profundizar, hay que escudriñarla. Repito, el evangelio de la prosperidad promete total sanidad, bienestar y riquezas, lo mismo que te ofrece Satanás. La única manera de determinar y detectar qué iglesia, qué congregación o qué evangelio que se está impartiendo ahí es de la prosperidad, es leyendo la Biblia. Es la única manera que nos vamos a dar cuenta. Siguiente punto, dice, Satanás torció la palabra. Es el mismo punto, pero fíjense, este también pudiéramos titularlo de otra manera. Las personas tuercen las escrituras por ignorancia o por avaricia. ¿Por qué? Filipenses 4:13. Bien. Fíjense el versículo. Este es bien manipulado. O torcido por ignorancia o porque no leen la Biblia, no leen el contexto de qué quiere decir realmente un versículo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y hasta lo hemos usado. Este versículo a menudo es arrancado de su contexto, de lo que realmente quiso decir Pablo con esto, lo que realmente nos quiere decir Dios con esto, ¿sí? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al tomar este versículo fuera de contexto,
las personas llegan a asignarle un significado extraño e incorrecto, completamente contrario a lo que verdaderamente significa, contrario a cómo debemos usarlo en nuestra vida. Han llegado a distorsionarlo, ¿sí? A distorsionar su significado de tal manera o a tal grado que se ha convertido en una consigna de superación personal o un eslogan de ambiciones y logros. Fíjense hasta dónde va este versículo, ¿no? Para muchos, este versículo se ha convertido en una especie de lema para motivar la prosperidad material, la promoción profesional y el logro del éxito personal. Ahí está el error. Siguiente lámina del mismo tema, donde Satanás torció la palabra de Dios. Mucha gente utiliza mal este versículo para sus propios fines egoístas, para cuestiones personales. O dicho de otra manera, que está en su pantalla, lo distorsionan buscando su propia gloria y no la gloria de Dios. Ahí está el error. Ejemplo, voy a poner un ejemplo para ser más claro, tratando de ser más claro. Lo utilizan, está en pantalla, ¿verdad?, para emprender un negocio, para que tenga este éxito y rinda ganancias, para satisfacer sus propias necesidades. Yo les aseguro que estas personas, ¿sí?, no están pensando en el diezmo, no están pensando en la ofrenda, mucho menos, ¿sí?, están pensando en la emergencia que tenemos de esparcir el evangelio. No están pensando en eso, ¿sí? Cuando dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no están pensando, ¿no? Están pensando en otra cosa muy distinta. Sí, el punto 2, lo utiliza para poner, por ejemplo, lo utilizan para ponerse a dieta o hacer ejercicios y con esto adelgazar y en consecuencia lucir bien ante ellos mismos y ante los demás. ¿Y en qué parte está Dios que todo lo puede en Cristo que me fortalece? ¿En qué parte de todo eso está? 3. Lo utilizan, ¿sí?, o lo hemos utilizado para pasar un examen. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, hacer un examen. O sea, no tiene nada que ver. Para conseguir un trabajo, lo utilizan para ganar un partido de fútbol, para conseguir algo y satisfacer sus propias necesidades egoístas. ¿Bien? Entonces, si no significa eso, entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos está enseñando este texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aquí nos está diciendo que en cualquiera de las circunstancias en que se encuentren o que nos encontremos, ya sea con el rico o siendo rico, o con el poderoso, con el pobre, con el que no tiene poder, ya sea predicando, ¿sí?, predicando o a considerables multitudes, ¿sí?, con unción o hasta encarcelado, ¿sí?, porque estás predicando el evangelio en una prisión, ¿sí? Él dice que ha aprendido a abandonarse a Dios y a estar contento. ¿Contento con qué? Con todo lo que Dios le asigne que tiene que hacer en cualquier circunstancia de su vida, ¿sí? Todo lo que Dios le asigne a hacer a través de aquel que le fortalece. Lo importante es que el evangelio, aquí, ojo, lo importante en este versículo es que el evangelio avance, que se haga la voluntad de Dios en mí, a través de mí, para esparcir el evangelio. De eso se trata, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, yo estoy contento con lo que tengo, porque puedo confiar en aquel que siempre me fortalece para hacer lo que me asigna para su obra. ¿Y cuál es su obra? Esparcir el evangelio, la emergencia que tenemos como cristianos. Ahora, todo lo mismo, dicho de otra manera,
Quiere decir que el apóstol, acuérdense, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice así que el apóstol podía enfrentarse con cualquier situación relacionada con sus necesidades materiales y mantener siempre una actitud positiva y un espíritu de contentamiento para agradar a Dios ¿en qué? En el esparcimiento del evangelio, ¿sí? No en adelgazar, ¿sí? No en cuestiones personales que terminan siendo egoístas, ¿sí? Por eso hay que leer la Biblia como debe de ser. Hay que escudriñar la Biblia. Mira, hermano, Dios suplirá todas nuestras necesidades, pero de la manera que Él considere mejor, de la manera que Él considere más adecuada para nosotros. No es como nosotros queramos, es como Dios quiere que sean las cosas. Entonces debemos concentrarnos en lo que debemos hacer para Dios y no en lo que debemos tener para nosotros. Repito, debemos concentrarnos en lo que debemos hacer para Dios y no en lo que debemos tener para nosotros. Eso es esparcir el evangelio para obedeciendo a Dios, ¿verdad? Debemos tener nuestras prioridades definidas y estar agradecido con Dios por cada cosa que Él nos da. Si no nos los da, hay que estar agradecido. Si no nos da, hay que estar agradecido. Es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos sometiendo nuestra voluntad. A lo mejor mi voluntad es diferente, pero en el momento que yo someto mi voluntad a Dios, yo estoy agradecido por lo que tengo y por lo que no tengo, por lo que estoy padeciendo y por lo que no estoy padeciendo. Cuando yo no estoy contento con lo que tengo, entonces ya no estoy sometiendo mi voluntad a su voluntad. Debemos despegarnos de las cosas que no son esenciales y concentrarnos en las cosas que son esenciales, las cuestiones eternas. Entonces, cuando leamos este versículo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Debemos de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para creer en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para arrepentirme de mis pecados. Esto es un buen uso de ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para obedecerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para quitar el orgullo que tengo aquí en el corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para amar a mi prójimo. Tal vez para mí sea muy complicado amar a mi prójimo, aquel que me ofendió, aquel que considero mi enemigo, ¿sí? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me va a ayudar a que yo pueda amar a mi enemigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para perdonar a quien me ofende. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para hacer tu voluntad, para hacer su voluntad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para enfrentar los obstáculos que se interpongan para esparcir su evangelio. Ese es un buen uso de ese versículo. Fíjense bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para abrir diariamente las Escrituras y leerlas, estudiarlas, escudriñarlas y retenerlas y aplicarlas en mi diario vivir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para abrir diariamente mi Biblia, leerlas, estudiarlas, escudriñarlas, retenerlas y aplicarlas en mi vida. Todo lo puedo en Cristo. Eso tenemos que orar cada mañana. Ahora bien, no son palabras mágicas para cambiar, ¿sí? En respecto a lo que decíamos, no son palabras mágicas para cambiar circunstancias personales o seculares, ¿sí? Sino más bien se trata de confiar en el poder de Dios para estar contento en medio de circunstancias que uno no puede cambiar, sobre todo cuando estás trabajando en la obra de Él, y su obra es esparcir el Evangelio. Estamos en una emergencia. ¿Qué haces ante una emergencia? ¿Te quedas parado? No. ¿Sí? Es una emergencia esparcir el Evangelio. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
Dios nos pide, ¿sí? Dice, ir y predicar el Evangelio. Si conociéramos realmente la Biblia, si lo que dice ahí, estaríamos con esa emergencia, esa necesidad tan grande. Dice un canto, ¿no? Y la Biblia, que los obreros son pocos, ¿no? La miel es mucho y los obreros son pocos. Fíjense lo que dice Will Graham en relación, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo no murió por tus sueños, sino por tus múltiples pecados. ¿Sí? Entonces, aquel que use todo lo puedo en Cristo que me fortalece para tratar de cumplir sus sueños personales, sus sueños egoístas, para glorificarse a sí mismo y no a Dios, dice, Cristo no murió por tus sueños, sino por tus múltiples pecados. Y también Juan Manuel Vaz dice así, un creyente que no estudia la palabra de Dios puede estar ofendiendo al Dios de la palabra al creer y proclamar herejías por desconocimiento. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué dice el título? Satanás torció la palabra de Dios. Satanás torció la palabra de Dios. Fíjense bien, un creyente que no estudia la palabra de Dios puede estar ofendiendo al Dios de la palabra al creer y proclamar herejías por desconocimiento. Escudriña las Escrituras. Bien, siguiente punto y hablando de lo mismo. Satanás torció la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Mateo 4 del 1 al 10. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ojo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que poner atención. Estamos en el punto de Satanás torció la palabra de Dios. Aquí lo estamos viendo. ¿Sí? 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, fíjense, Satanás, escrito está en la Biblia, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Okay? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con la misma palabra, ¿no? Le contestaba Jesús. Satanás estaba torciendo, le estaba dando otro sentido a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Siguiente versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Sí? Fíjense cómo le mostró todos los reinos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sí? Fíjense, Satanás le estaba dando lo que él tenía, de lo que era dueño, de lo que es dueño, ¿no? Los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, otra vez con la Biblia, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué aprendemos de esta lectura? Aprendemos que Satanás quiere que hagamos las cosas a su manera y también, si se puede, a nuestra manera, a nuestro orgullo, ¿verdad? Como nosotros pensamos que debe de ser. Pero Satanás no quiere que lo hagamos como Dios quiere. Es decir, lo que siempre he dicho a lo largo del estudio bíblico. Satanás no quiere que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, en este texto, ¿sí?, vemos cómo Satanás
tuerce las escrituras. Es decir, les da una interpretación diferente a lo que verdaderamente Dios quiere decir en su palabra. Él les da otro sentido para que se acomode, para que se amolde a sus planes, ¿verdad? A sus negras intenciones, que eran las de tentar, ¿sí?, para hacer pecar a Jesús aquí en la tierra. Entonces, fíjense bien, algunas veces nuestros amigos nos van a presentar razones muy atractivas y muy convincentes para inducirnos a hacer lo que sabemos de antemano que no es correcto, lo que hemos leído en la Biblia, ¿sí?, los que leemos. Fíjense, inclusive algunos más osados buscan versículos en la Biblia, ¿sí?, para que aparentemente, fíjense bien, para que aparentemente apoye sus puntos de vista, ¿sí? O, fíjense, a veces hasta ni siquiera está, es que en la Biblia dice esto, ¿sí?, y ni siquiera está en la Biblia. Lo dijo un filósofo, tal vez un pensador, ¿no?, pero ni siquiera está en la Biblia. Fíjense, ejemplo. Dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, ahí está en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. No es cierto, no es cierto, ¿no? Dios nos dice al contrario, que nos esforcemos y que seamos valientes. Otros dicen, Dios quiere que yo sea feliz. O sea, que dice en la Biblia que Dios quiere que yo sea feliz. No, Dios nos llama a la santidad por sobre todas las cosas. Otra cosa que dicen, oye, no te preocupes, todos somos hijos de Dios. No. En la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. En la Biblia dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Sí? Nada más. No todos somos hijos de Dios. O también dicen, todos adoramos al mismo Dios. Al fin no te preocupes, todos adoramos al mismo Dios. No es cierto eso. Fíjense, la confusión en esta afirmación de mucha gente, esa confusión radica en que si bien es cierto, existe un solo Dios, ¿sí? Existe un solo Dios, pero no todos adoramos al mismo Dios o a ese Dios que verdaderamente existe. Porque, ¿sí?, porque mi Dios, ¿sí?, el que escribió la Biblia, dice que tengo que obedecer. ¿Sí? Ese es el Dios verdadero. Dios te dice que tienes que obedecer. Dice que tienes que leer su palabra. Dice que tienes que congregarte. ¿Sí? Dice que tenemos que ser una nueva criatura. Eso que te acabo de decir es lo que dice su palabra. Ese es el Dios verdadero. Entonces, si tú no estás haciendo esto, tú no estás adorando, o no estamos adorando al mismo Dios, estamos adorando a dioses diferentes. ¿Sí? Tú supones que estamos adorando al mismo Dios, pero yo creo lo contrario. ¿Sí? El Dios que yo adoro dice que tenemos que esparcir el Evangelio. ¿Tú estás esparciendo el Evangelio? ¿De qué manera? ¿Sí? Es una emergencia. Es una emergencia esparcir el Evangelio. Entonces, no te engañes a ti mismo diciendo que adoras, ¿sí?, al mismo Dios o que adoramos al mismo Dios, cuando en realidad no está sucediendo esto en tu vida. Lo que te acabo de decir, no estás obedeciendo su palabra, no estás sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. No estás leyendo su palabra, no estás escudriñando su palabra, no te estás congregando, ¿sí? No eres una nueva criatura, no vives en santidad. ¿Ok? Hermano, bautízate, obedece la palabra de Dios. Si no te has bautizado, bautízate, identifícate con Dios. Vuelvo a repetir una frase de Paul Washer. Ay, perdón, no adelanté eso, ¿no? Fíjense, perdón.
Aquí no la adelanté, ¿verdad? Sí. 9, 10, me quedé en el 10, ¿verdad? Sí, ahí me quedé, ¿verdad? Perdón. Es que me emocioné. Ahí ya va a ser hora, ¿verdad? Dice Paul Washer, dime en qué ocupas tu mente y te diré quién es tu Dios. Dime en qué ocupas tu mente y te diré quién es tu Dios. Otra frase que dicen, todos vamos al mismo sitio cuando moramos. No es cierto. Unos van al cielo o vamos al cielo y otros van al infierno. No vamos al mismo lugar. Y el purgatorio no existe, por si quieren sacarlo de ahí, ¿no? O también dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Error. Escudriña las escrituras, vas a saber. Debemos escudriñar la palabra de Dios de manera cuidadosa, para que no venga alguien a presentarnos la palabra de Dios de una forma distorsionada a la realidad, a la verdad. Al momento de escudriñar la Biblia, debemos fijarnos bien en el contexto de los versículos, de modo que podamos entender los principios de Dios y qué es lo que Él quiere para nosotros. El contexto es lo que está antes de este versículo que yo leí y lo que está después, para poder realmente entenderlo. Ojo, solamente comprendiendo la Biblia en su totalidad podemos reconocer errores de interpretación cuando la gente utilice versículos fuera de contexto y los tuerzan de manera voluntaria y muchas veces hasta involuntaria. De manera voluntaria es cuando tú sabes lo que dice y estás diciendo otra cosa que no es. De manera involuntaria es porque tú eres ignorante y no has leído las escrituras como dice en su palabra, ¿sí? No tienes la intención, pero, ¿sí? Eso no subsana tu error, el que no tengas la intención. ¿Por qué mejor no escudriñas o no escudriñamos? Entonces hay una frase que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces ya vamos a dejar hasta aquí el estudio bíblico. La siguiente semana, si Dios quiere, con el favor de Dios, vamos a continuar con el siguiente tema. Les adelanto un poquito, que tiene relación con lo que estamos hablando, y es que no debemos usar erróneamente la Biblia para apoyar nuestros deseos pecaminosos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en Mateo 4, del 3 al 6, 3 y 6 nada más, ¿sí? Entonces le damos fin al noveno estudio bíblico. Espero y todo esto haya sido de bendición para todos nosotros, y todo lo que escuchamos debemos atesorarlo en nuestro corazón, guardarlo en nuestra memoria y ponerlo por obra. Si bien es cierto, nosotros, si decidimos hacerlo, estamos en un error. Si decidimos hacerlo por nuestras propias fuerzas, tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé la fuerza para entender su palabra y para ponerla por obra. Entonces me despido con una oración. Señor, te damos gracias, y en lo personal te doy gracias por permitir compartir tu palabra. Espero y todo haya sido tus palabras, las palabras que tú nos quieras decir a todos y cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por los pecados. Nos damos cuenta día a día que pecamos y pecamos, pero de alguna manera con tu enseñanza nos pones exactamente lo que es pecado y que debemos evitarlo. Gracias, Señor, por darnos ese conocimiento. Te pedimos que nos ayudes, que nos des fortaleza para cumplir lo que dices en tu palabra, ¿sí? Y no cumplir nuestra voluntad. Señor, te damos gracias por todos aquellos hermanos que han pasado por una enfermedad, que han superado esa enfermedad. Te pedimos que tú los ayudes y los bendigas y tengan ánimo para esparcir tu evangelio, porque es una emergencia tu evangelio. Mucha gente se está perdiendo porque nosotros no hacemos nada, no hacemos lo debido. Estamos o somos muchas veces apáticos a esparcir el evangelio, y eso es un pecado.
no obedecer tu palabra que dice ir y predicar el evangelio es un pecado. Permítenos y perdónanos ese pecado. Y de ahora en adelante, ¿sí?, queremos esparcir el evangelio de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Nos vemos, hermanos, próxima semana con el favor de Dios.